Gusto enorme para mí estar nuevamente con ustedes, pero pues hemos estado sirviendo al Señor, ¿verdad? A través de las diversas plataformas que hemos tenido, por el radio, por los programas que el Señor nos ha permitido, hermanos, y que quiero decirles que son medios que el Señor ha usado para expandir su evangelio a través de todas las partes del mundo, aleluya. Porque si físicamente no podemos ir a un hospital, por medio de la tecnología estamos allí. Si no podemos ir a la cárcel, por medio de la tecnología estamos allí. Amén. Entonces son medios que el Señor en su mente estaba, lo dije en una ocasión, cuando Él dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Gloria al Señor. Le voy a pedir que abramos nuestra Biblia. Saludo con cariño a todos y cada uno de ustedes, hermanos, y a las personas, hermanos y amigos que nos miran a través precisamente de estas plataformas, de esta página Sol de Justicia Acapulco. Reciban un caluroso saludo. Y la iglesia de La Zapata, ¿cómo le decimos, hermanos? Que el Señor les bendiga, gloria al Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo número 13, aleluya. Gloria a Dios. Evangelio de San Mateo, capítulo 13. Vamos a leer, hermanos, los versos del 55 al 56, aleluya. Aleluya. Leemos, hermanos, la bendita palabra del Señor, todos juntos estos dos pasajes, aleluya. Aleluya. Dice la bendita palabra del Señor así. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Amén. Tomen asiento, por favor. El tema que vamos a ver en esta mañana lleva por título Más que un carpintero. Gloria al Señor. La ciudad de Nazaret, donde se crió el Señor Jesús después de haber nacido en Belén de Judea, era considerada, amados hermanos, una aldea en ese tiempo insignificante por la mayoría de los judíos. Tenía casas muy humildes y muchas construidas sobre cuevas naturales que se usaban para almacenar alimentos. No era una ciudad relevante, ni siquiera se mencionó o se mencionaba en el Antiguo Testamento. Era vista esa ciudad de Nazaret o esa aldea con cierto desdén, ya que era un lugar rural y de clase baja. Era algo insignificante para la mayoría de los judíos, la aldea de Nazaret, donde después de haber nacido Jesús en Belén, se trasladaron a vivir a esa ciudad. Y ahí vivió la mayor parte del tiempo, toda su infancia, toda su adolescencia, el Señor Jesús. Pero como decíamos, hermanos, era una aldea insignificante. No la tomaban en cuenta, ni siquiera tenemos referencia de ella en el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces dice que era una ciudad o una aldea, de clase baja. Y por eso precisamente se dudaba de que de ese lugar pudiera surgir algo relevante. Por eso Natanael, que fue uno de los apóstoles, uno de los discípulos del Señor, cuando le fueron a avisar, y lo vemos en el Evangelio de San Juan, capítulo número 1, Evangelio de San Juan, capítulo número 1, versos del 43 al 46, dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley
así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Natanael, que conocía a Nazaret, cuando le dijeron que era de Nazaret el que venía, dice, hemos hallado aquel en el que se cumplen las profecías de Moisés y de los profetas. Y Natanael, incrédulo, dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Como diciendo, no puede ser que de esa ciudad insignificante surja el Mesías o aquel de quien hablaron los profetas. ¿Sí? A tal grado, queridos hermanos y amigos, que Jesús fue llamado Nazareno, pero fue llamado así de manera despectiva. Fue llamado así, hermanos, de manera humillante. Querían, en cierto modo, humillarlo, sobajarlo al decirle Nazareno, porque la ciudad, repito, prácticamente no valía nada, ¿sí? Por la condición en que vivía la gente y porque no tenía relevancia. Fue llamado así de manera peyorativa, pero ya estaba profetizado que por haber crecido en Nazaret iba a ser rechazado precisamente. En Isaías capítulo 53, vemos cómo la Biblia, y hemos dicho en varias ocasiones, que es cristocéntrica. ¿Por qué? Porque toda la Biblia nos habla del Señor. Isaías 53 y verso número 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres. Fíjese bien, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Vean cómo el profeta mesiánico de Isaías, llamado también el cuarto evangelio, cómo habla precisamente y puntualmente de él, que iba a ser despreciado y desechado entre los hombres por su condición donde nació, ¿sí? En el Salmo 22, David, que también hay salmos llamados mesiánicos, porque voy a leer el verso primero y luego nos brincamos al 22, al verso 6. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fueron palabras que el Señor Jesús mencionó en la cruz, ¿sí? Aquí está hablando de él, el rey David. Y luego el verso 6 dice, mas yo soy gusano y no hombre, aprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Ahí está David hablando también del Señor Jesús, cómo y de qué manera iba a ser despreciado y desechado. Es por esa causa, queridos hermanos, que la gente lo rechazaba, porque ellos querían un Mesías poderoso, acaudalado y que viviera en un palacio. Es por eso que en la lectura que hicimos de Mateo, la gente al oírlo hablar, al oírlo cómo se expresaba, con la sabiduría que tenía, con la manera que enseñaba, por eso decimos que es el maestro por excelencia. Gloria al Señor. Al oírlo, la gente se preguntaba y decía, bueno, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Sí? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Sí? ¿De dónde toma pues todas estas cosas? Hacían alusión a su familia cercana, a su vínculo familiar, ¿sí? Para los que dicen que María no tuvo más hijos, pues aquí está un claro ejemplo de ello, ¿sí? Porque no podían ser sus primos, porque está hablando de su vínculo familiar. A nosotros nos identifican inmediatamente por nuestra familia cercana, nuestro padre, nuestros hermanos, ¿verdad?
los que viven con nosotros, ¿sí? Entonces dijeron, ¿de dónde saca él estas cosas? La gente lo veía, lo vieron crecer, lo vieron caminar, lo vieron juguetear en los juegos de aquella región, de aquella época, ¿sí? Entonces decían, bueno, a ver, ¿por qué? ¿No es este su papá el carpintero? Y no dudamos que en alguna época de su vida el Señor Jesús adoptó ese oficio y también se dedicó en algún tiempo a la carpintería, aunque la Biblia no nos lo menciona, pero intuimos porque en aquel tiempo pues casi todo era de madera, ¿verdad? Las camas, las sillas, no había lo que ahora hay de fierro, o de material, de plástico, ¿verdad? Como estas sillas. En aquel tiempo las sinagogas, pues también había de cemento, pero había muchas cosas de madera. Entonces era un oficio muy remunerado, ¿sí? Muy remunerado. Y aunque algunos mencionan que el Señor Jesús fue pobre, no fue pobre, porque la túnica que él vestía era de buena calidad, de modo que se la pelearon. ¿Se acuerdan? Cuando lo despojaron de su túnica, echaron suerte sobre ella, ¿sí? Él no tenía posesiones porque él andaba predicando el evangelio, ¿sí? Pero intuimos que su familia, si bien no era rica, pero sí era de clase media baja, como muchos de nosotros, ¿sí? Cuando empezó a predicar y enseñar, la gente lo miraba con admiración, otros tantos con incredulidad, porque era diferente a sus hermanos y porque se preguntaban eso, bueno, ¿de dónde saca él estas cosas? La misma actitud que tomaron otros de incredulidad, fíjese, y si vemos el final del verso que leímos de Mateo 13 del 55 al 56, él estaba en su comunidad. Dice, y se escandalizaban de él, el verso 57. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, dando a entender, pues, que no creían en él, ¿verdad? Y dice algo bien importante, hermanos, pero a la vez, pues, malo, quizá. Dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de la gente. No hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de la gente. Fíjense, los que lo tenían, nosotros, o bueno, al menos yo, he llegado a pensar, por lo que ahora conocemos, que si yo hubiera vivido en esa época, yo sí, inclusive yo hubiera sido uno de sus discípulos. Yo hubiera sido uno de sus discípulos, como el apóstol Juan. Ahí hubiera estado yo pegado, apapachándolo, abrazándolo, haciéndole bromas y haciéndole chistes. Por lo que ahora conocemos. Pero quizá no. Mucha gente dice, y no hizo allí muchos milagros por causa de la incredulidad de la gente, de su propio pueblo. ¿Sí? Así que tengamos, hermanos, cuidado, porque la incredulidad, si la fe mueve la mano de Dios, la incredulidad la detiene. No hizo allí muchos milagros. Ellos tenían la idea de que no podía ser el Mesías por los prejuicios que tenían del lugar donde había nacido o donde se había criado y por la condición en el que él vivía de manera media baja, les decía. Pero vamos a ver, hermanos, como se llama nuestro tema, más que un carpintero. Vamos a ver por qué el Señor Jesús fue más que un carpintero, como lo mencionaban. Y también quizá de manera burlona, ¿no es este el hijo del carpintero? Luego a veces en nuestra sociedad hay discriminaciones. No, su papá es albañil. Su papá vende cremas. Su papá trabaja barriendo las calles y catalogamos de esa manera, malamente y erróneamente, porque todos valemos y tenemos la misma dignidad, todos, ¿sí?
pero lo mencionaban. "No, su papá es el carpintero, él a lo mejor también lo es", ¿sí? Pero vamos a ver, hermanos, por qué Jesús era más que un carpintero. Su nacimiento fue profetizado. Veamos qué nos dice en Isaías, capítulo número 7, verso 14, y luego capítulo 9, versos 6 y 7. Pero leemos Isaías 7:14. Amén. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Gloria al Señor. Su nacimiento estaba profetizado, ¿sí? En el caso de Isaac, que también el ángel o Jehová menciona, dice, dentro de un año, ¿verdad?, van a nacer Isaac, pero nada más lo mencionó, ¿sí? Lo mencionó, y como mencionaba en la prédica nuestro hermano la otra ocasión, se adelantaron, ¿verdad? Y le dijo, ahí está Agar, pues órale. Se adelantaron a la promesa. Pero aquí específicamente y textualmente dice, ve aquí que la Virgen concebirá. Habla de la Virgen María, que después dejó de serlo, pero en ese momento lo era. Concebirá y dará a luz un hijo, ¿sí? Y llamará su nombre Emmanuel. A ver, dice que llamará su nombre Emmanuel. ¿Y cuál fue el nombre que le pusieron a él, al niño? Háblenme, respóndanme sin miedo. Jesús. ¿Por qué entonces Isaías dice, y llamará su nombre Emmanuel? ¿O tenía Jesús Emmanuel? El acontecimiento, y aquí un puntito para que aprendamos más, el evento del nacimiento, el evento se iba a llamar Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y el nombre personal del niño iba a ser Jesús. Aleluya. Amén. Entonces, a lo que Isaías se refiere es al evento. ¿Sí me explico bien? Al acontecimiento de que Jesús iba a nacer, se le iba a llamar Emmanuel. ¿Sí? Gloria al Señor. Ahora Isaías 9, 6 y 7 dicen, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en el juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Sí? Vean cómo dice, y especifica, dice, pero lo dilatado de su imperio y su paz no tendrá límite sobre el trono de Dios. ¿Sí? Quiere decir, hermanos, que él iba a reinar. ¿Sí? Pero vean cómo específicamente su nacimiento fue profetizado. Gloria al Señor. ¿Sí? Otra de las razones porque es más que un carpintero, su nacimiento o el anuncio de su nacimiento conmovió la tierra, conmovió los cielos. Fue un acontecimiento impactante, sobrenatural, como nunca antes lo ha habido ni lo habrá en la tierra. Veamos qué nos dice Lucas, capítulo 2, versos del 8 al 14. Lucas 2, del 8 al 14. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Dicen, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya.
Esto servirá de señal, dice, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aleluya. He aquí, dice el ángel, os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Denle gloria al Señor por eso, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Fue anunciado, hermanos, con una grandeza el nacimiento, no de un simple carpintero, sino del Hijo de Dios. Aleluya. Imagínense cómo ha de haber sido. Yo siempre uso esa palabra, imagínense, porque yo me imagino siempre cuando estaba haciendo este pasaje, este tema, allá donde trabajo, me salía al patio y miraba el cielo y se veía la magnitud del cielo. Y decía: Señor, ¿cómo ha de haber sido ese momento que los ángeles? Y dice que de pronto se apareció una multitud y decía: gloria a Dios en las alturas. ¡Aleluya! Qué grandeza y qué hermoso ha de haber sido ese momento, hermanos. Aleluya. Aleluya. Su nacimiento conmovió la tierra. Es más que un carpintero, porque fue concebido por el Espíritu Santo. Aleluya. Mateo capítulo 1, versos del 18 al 20. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. El nacimiento de Jesús fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aleluya. Gloria al Señor. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que la escritura se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero dice que fue concebido por el Espíritu Santo. Ningún otro ser sobre la tierra, ni antes ni después, se puede decir que fue concebido por el Espíritu Santo. Fue usada María como un vaso, pero cuando dice que el poder que iba a ser guardado en el vientre de María, cuando nosotros somos engendrados, tomamos genes de nuestros padres, de nuestro padre y de nuestra madre. Tomamos los genes, por eso nos parecemos, si no físicamente, en carácter. Luego nos dicen: eres igualito a tu papá, eres igualita a tu mamá, ¿verdad? La mamá le dice al hijo y el papá le dice al hijo también. O sea, tú eres igual a tu mamá y la mamá eres igual a tu papá, ¿sí? Pero tomamos de ahí. Pero Jesús fue guardado en el vientre de María para no tomar de los genes. ¿Sabe por qué? Porque es cuando nosotros de nuestros padres heredamos la tendencia pecaminosa. Por eso David dice: en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero no es que haya sido pecado al ser engendrado. Es pecado cuando es en adulterio y fornicación. Pero cuando es en el vínculo matrimonial, que dice la Biblia que santo es el matrimonio, ¿sí? Pero tomamos de los genes y ya nacemos con la tendencia pecaminosa porque la tomamos de nuestros padres. ¿Sí me explico bien? Entonces Jesús fue guardado, vamos a decirlo de esta manera, en una cápsula dentro del vientre de María, para no tomar de los genes de María.
pero fue concebido por el Espíritu Santo. Por eso es más que un carpintero. Aleluya. Gloria al Señor. En su nombre llevaba, vamos a leer la otra cita, de Lucas 1, del 35, del 30 al 35. Lucas 1, del 30 al 35, dicen. Aleluya. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Dios Altísimo. Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ahí cuando les digo: y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aleluya. Es en ese momento cuando le dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Sí? Ahí va a guardar al feto, porque Jesús fue feto alguna vez, fue igualito que nosotros, ¿verdad? Entonces, de ahí, pero fíjense lo extraordinario, ¿no? Se alimentaba de María, me supongo, ¿sí? Como lo que María comía, pues, pero no le pasó los genes porque fue cubierto con la sombra del Altísimo. Amén. Hay muchos misterios todavía que no podemos resolver. Aleluya. En su nombre o en su nacimiento llevaba la encomienda. Aquí le dicen: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Aleluya. Pero dice Lucas también 2, del 41 al 49. Aquí, hermanos, decía que en su nombre llevaba la encomienda. ¿Cómo se llamó? ¿Cómo le pusieron al niño? Jesús. ¿Y qué quiere decir Jesús? El Salvador. Y claramente dijeron: porque Él salvará al mundo de sus pecados. Aleluya. Entonces, ya en su mismo nombre llevaba su encomienda. También fue más que un carpintero, porque cumplió con obedecer la encomienda de su padre. Lucas 2, del 41 al 49. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Gloria al Señor. Amén. Él vino a cumplir desde la edad de 12 años, que era la edad judía en que ya podían decir que ya eran mayor de edad, que ya tenían voz y voto, que ya podían preguntar. Por eso estaba con los maestros de la ley. Él ya tenía, ya desde ahí empezaba él ya a dar muestras de lo que era. Por eso dijo: ¿no sabéis que en los negocios de mi padre? O sea, María sabía, porque ya se le había dicho a lo que iba a venir, ¿sí? Ella ya sabía. Por eso él les interroga: bueno, ¿por qué me buscabais?
¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces, por eso, hermanos, él no era un hombre común, no era una persona común, era más que un carpintero, era el Hijo de Dios, fue profetizado, vino a salvar al mundo, gloria al Señor. Dios mismo dio testimonio, su Padre, Dios, dio testimonio quién era él. En Mateo, capítulo número 3, versículos 16 y 17, dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venían sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria al Señor. Dios mismo dio testimonio de quién era. Nunca nadie, ni antes ni después, al momento de bautizarse, se va a oír esa voz, porque solamente Jesús era el Hijo de Dios y el Padre dio testimonio delante de la gente. Imagínense, porque lo escucharon. Toda la gente que estaba en el bautismo de Jesús oyó la voz como un trueno que dijo: este es mi Hijo amado, aleluya, en quien me complazco, en quien tengo complacencia, gloria al Señor. Por eso decimos con seguridad, amados hermanos, que no fue un hombre cualquiera, sino que él fue el Hijo de Dios. Vino a nacer y a morir por cada uno de nosotros. También, hermanos, porque él regresó de donde había venido. En Hechos capítulo 1 y versos del 9 al 11, dice la Escritura: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, el que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aleluya. Él vino, cumplió su misión y regresó de donde había sido enviado. Por eso, hermanos, no es cualquier cosa. El Cristo que tenemos no fue un hombre común y corriente, no fue un carpintero, fue más que un carpintero. Aquí tuvo que ocuparse de algo. Por lo tanto, amados hermanos y amigos, debemos de darle gracias a Dios por haber mandado a su Hijo para morir por nosotros, independientemente de lo que piensen otras personas. El nacimiento de Cristo vino a darle otra oportunidad al hombre, ya que durante 400 años no se halló profeta para hablarle, hasta que apareció Juan el Bautista, que fue el precursor, el que fue el que le abrió el camino. Pero como dice Hebreos 1, Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice: Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros o en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superiores a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Pero Dios, dice el escritor de Hebreos, habiendo muchas veces hablado en otros tiempos a los padres, a nuestros padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por su Hijo,
A eso vino. Por eso, hermanos, tenemos la bendición. Tenemos, amados hermanos, ese hermoso privilegio. Que piense la gente lo demás, lo que quiera pensar sobre el nacimiento de Cristo. Pero nosotros debemos de darle gracias a Dios y celebrar al niñito de Belén, que fue más que un simple carpintero, que fue el que nos dio vida y vida en grande abundancia. Aleluya. Si los ángeles dijeron, hermanos, he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ciertamente no sabemos la fecha. Ciertamente a mí no me interesa que los demás piensen lo que piensen. Yo voy a darle gracias a Dios por el nacimiento de Cristo. Yo voy a darle gracias a Dios porque Él vino a nacer en un humilde pesebre. No sé la fecha, pero lo que sí sé es que Él nació para darnos vida y vida en grande abundancia. Así que, hermanos, Él, dice Filipenses, capítulo número 2. Cristo vive, aleluya. Gloria al Señor. Del verso 5 al verso número 11. Gloria al Señor. Cristo vive. Haya pues en vosotros, aleluya, este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual dice, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Cristo vive. El mundo Aleluya. y el diablo quiere que nos olvidemos de este acontecimiento tan maravilloso. No celebres, no digas, no hagas, pero no podemos dejar pasar por alto este maravilloso acontecimiento. Si los ángeles lo celebraron con júbilo, aleluya, si el cielo lo celebró con júbilo porque se presentó una gran multitud y dijo, gloria a Dios en las alturas. Aleluya. ¿Quién somos nosotros para acallar este acontecimiento? ¿Quién somos nosotros para olvidarnos de este acontecimiento y pasarlo por alto como un día cualquiera? Siendo que fue el momento en que nació nuestro Salvador. Aleluya. No podemos dejar, como dicen los apóstoles, de decir lo que hemos visto y oído. No podemos, hermanos, por más que el mundo quiera, por más que el mundo prohíba, por más que digan esto y lo otro, tristemente, hermanos, pero yo, mientras viva, mientras tenga un aliento de vida, voy a seguir dándole gracias a Dios por su nacimiento. Aleluya. En la fecha en que está establecido, yo no me voy a poner a discutir, ni voy a escoger yo una fecha para mí. Yo la voy a celebrar en enero, yo la voy a celebrar en marzo. El hermano David nació el 2 de noviembre y no por eso vamos a dejar de celebrar su cumpleaños porque es día de Halloween. No tiene nada que ver. Quiere celebrar al Señor Jesús. Amén, aleluya. Quiere darle gracias a Dios por su nacimiento. Aleluya. Quiere decirle, Señor, gracias por haber venido. Eres más que un simple mortal, eres más que un simple carpintero. Eres mi Dios, eres mi Rey, eres mi Salvador. Y yo voy a recordar tu nacimiento. Siempre, desafortunadamente, el mundo se ha corrompido
Pero la manera de celebrarlo es como nosotros dando gracias a Dios porque Él vino a morir por cada uno de nosotros. Cristo vive. Bendito sea el Señor. Alguien dice, lo más importante es su muerte. Sí, pero si no nació, no podía morir. ¿Sí me explico? Tuvo que haber nacido para poder morir. Pero, ¿cuál fue de algarabía? ¿Su muerte o su nacimiento? Su nacimiento. Cuando Él murió no se aparecieron ángeles a decir gloria a Dios en las alturas, ya se murió, ya dio su vida, no. Al contrario, dice que tembló y que hubo un gran terremoto y que el sol se oscureció, porque también Dios y la naturaleza estaba sintiendo la muerte de Cristo. También hubo señales, pero de otra manera. Pero lo importante, hermanos, es que celebremos con algarabía, con gozo, con temor a Cristo nacido. Aleluya. Vamos a venir al altar, hermanos, y vamos a orar. Y vamos a poner en las manos del Señor nuestra vida y decirle, Señor, gracias, porque ahora me doy cuenta que eres más que un carpintero, más que un hombre común y corriente. Padre amantísimo que estás en el reino de los cielos. Señor, si los ángeles dijeron gloria a Dios en las alturas, ahora sí, si los ángeles dijeron, he aquí yo soy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Señor, te voy a dar gracias toda mi vida y en mi corazón siempre, Señor. Voy a darte las gracias por haberte despojado, como dice Filipenses, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Oh, Espíritu de Dios, gracias. Gracias, Señor, porque naciste para darnos vida y vida en grande abundancia. Gracias, Señor, por haber nacido. Porque naciste, Señor, y fue anunciado y fue profetizado, y los hombres hablaron de ti y dijeron, he aquí que nacerá un hijo, porque un hijo nos es dado y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Porque Dios mismo dio testimonio y dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria a tu nombre. Señor, gracias te damos, Señor, Gloria a ti, porque tenemos el hermoso privilegio de conocerte. Porque tenemos ese hermoso privilegio, Señor. mi alma te alaba, Espíritu Santo. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos honra y gloria, Maestro. Eres más, Señor, que un carpintero, como la gente te decía. Decía la gente de manera burlona, de manera despectiva.
¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues conoce todas estas cosas? ¿Por qué habla así este hombre? Les parecía insignificante, mas no sabían que eras el Hijo de Dios. Oh, Dios mío, gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias, amantísimo Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Oh, gracias, amantísimo Señor. Oh, bendito eres. Gracias. Me uno, Señor, al regocijo de los ángeles. Me uno al regocijo de los ángeles. A esa legión de ángeles que anunció con alegría, con entusiasmo, porque aquí dice, os doy nuevas de gran gozo. Fue un gran gozo, Señor. Oh, bendito eres. Gracias, hermoso Maestro. Gracias, Señor, por tu nacimiento maravilloso. Ciertamente no lo sabemos la fecha exacta, pero a mí no me interesa que celebren otras cosas, que lo relacionen con otros acontecimientos. A mí lo que me importa es que tú naciste y está establecido en tu palabra, y está establecido en la palabra de Dios que naciste. Yo no celebro al mundo, yo no celebro a los ídolos, yo no celebro a las imágenes, yo no celebro a las deidades. Yo celebro a aquel que murió por mí en la cruz del Calvario. Yo celebro a aquel que dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Oh, Señor. Gracias, mi Dios hermoso. Gracias, mi Señor amado. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Santo es tu nombre. Santo es tu nombre en toda la tierra. Celebremos con temor. Celebremos con amor a Dios, con amor a Jesús. Démosle gracias a Dios. Y todo lo que hagamos sea para la honra y gloria de Dios. Celebremos con cordura. Celebremos con temor. Tristemente el mundo lo ha corrompido. Pero de todo lo malo que pueda parecer hay algo bueno. Que la gente sabe que Jesús nació. Y algún día el Señor tocará sus corazones. El diablo quiere que se olvide, que se pase por alto la fecha. Pone sin fin de excusas y de motivos. Al diablo no le conviene que la gente sepa que Jesús nació, mucho menos que lo recuerde.
Pero hay un pueblo, Señor, que todavía te da gracias por ello, porque naciste, Señor. Porque naciste en un humilde pesebre, un lugar donde comían las vacas, un lugar donde comían los animales. Ahí en medio de la paja, ahí, Señor, fue recostada tu cabeza. En medio de la insalubridad, en condiciones muy deplorables. Sin embargo, Señor, gracias. Gracias. Oh, bendito. Gracias. Podrán decir y hacer muchas cosas para desvirtuar la Navidad, la natividad de Jesús. Pero es una realidad, Señor, que naciste, y por eso te doy gracias. Porque por medio de ese nacimiento, Señor, es que ahora tenemos vida, y vida en grande abundancia, y tendremos una vida eterna. Bendito sea, Señor, muchas gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias, precioso Salvador. Gloria al Señor. Espero, queridos hermanos y amigos, que esta palabra haya un lugar en cada corazón. Hay cosas que a veces como pastores o predicadores no compartimos, a veces por falta de tiempo, a veces porque simplemente uno se las guarda. Pero hay momentos y ocasiones cuando uno está escudriñando la palabra, Dios habla de una manera tan hermosa. Aleluya. Y uno tiene unas experiencias tan maravillosas con el Señor en la quietud, cuando uno está, no porque uno sea bueno, sino porque Él es bueno. Aleluya. Que el Señor les bendiga, y el Señor está con nosotros. Aleluya. Les saludo, que el Señor les bendiga, y nos despedimos de todos con la paz de Dios. Amén.